Grabamos. Decía entonces que una segunda observación es relacionada con que por algún motivo el texto del curso es un texto como muchos, ¿verdad? Como muchos en economía y en otras disciplinas, está basado, bueno, fue escrito por autores norteamericanos y por lo tanto está basado en la economía norteamericana. Para mi gusto muy personal, ¿verdad? De la experiencia que tengo en el ejercicio de la docencia, eso es incómodo, es incómodo, porque los casos y las referencias y los ejemplos y muchos conceptos, etcétera, están adaptados a aquella realidad, ¿verdad? Y no a la nuestra. Yo, personalmente, lo normal es que prefiero, si hay textos nacionales, locales, pues usarlos. Y si no, de usar casos y noticias y referencias que también, o sea, se puede armar con material de aquí. Pero bueno, ni modo, así está estructurado el curso por la UNED y así lo tienen ustedes en las orientaciones académicas y así vendrá en las evaluaciones, ¿no? Entonces, ni modo, me tengo que ajustar. Pero ¿por qué digo esto? Porque la presentación o las presentaciones eh, incurren en eso, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo debería advertirles es que siempre, siempre, siempre que en el texto se diga la Reserva Federal, o a veces simplemente la abrevian como FED, FED, FED o Reserva Federal, en realidad o sea, se refiere al Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, para nuestros efectos, para nuestra realidad económica, nosotros deberíamos entender siempre que dice FED que se refiere al Banco Central. En nuestra economía, en nuestra realidad, al Banco Central de Costa Rica. Y bueno, a lo largo del desarrollo de los temas de hoy y de los que vendrán posteriormente, pues habrán cosas que yo les diré, bueno, esto en realidad no corresponde a nuestra economía. O simplemente me lo saltaré, ¿verdad? Si yo veo que no suma ni resta, pues entonces simplemente me lo salto. Y, y trataré, ¿verdad? En la medida de lo posible, de tomar estos conceptos que están aplicados a la economía norteamericana a los conceptos o a los ejemplos o a los casos, a la realidad de nuestra economía nacional, ¿no? Por supuesto, para que se entienda mejor, porque de qué vale, yo siempre he pensado, bueno, de qué vale entender bien cómo funciona la economía norteamericana si uno tal vez no sepa cómo funciona, cómo funciona nuestra propia economía, ¿verdad? El ejercicio de la producción de cada uno de nosotros, pues es en este momento y será cuando ya ustedes se gradúen, pues en nuestro país, así que es la realidad que deberíamos manejar. Hechas esas, me parece que fueron dos salvedades, observaciones, comentarios sobre lo que vamos a arrancar, yo les pediría a Diana y Andrés, y aún no se ha unido nadie, me parece, les pediría que me comenten, que me comenten si tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud sobre la lectura que hayan realizado previa a la sesión de hoy de los temas que vamos a abordar. ¿Hay alguna pregunta, Diana? ¿Y alguna pregunta, Andrés? Yo por el momento de estos capítulos no tengo duda, porque sí, como dice Okay. usted, mucha teoría. Ok, de acuerdo. Sí, ahí don Ronnie, comparto el mismo criterio de la compañera de Diana, que como usted lo indicaba al inicio, ¿verdad? Sí. Pues son muy teóricos, de mucho concepto, y de no, tal vez, y obviamente creo que por eso estamos acá, para reforzar un poco con su Sí, expertise esos conceptos. excelente. Exactamente.
Entonces, antes de avanzar, tal vez presentémonos un poco, ¿verdad? Yo, bueno, me tienen a sus órdenes. Mi nombre es Ronnie Monge, yo soy economista, trabajo en el Banco Popular. Trabajo en el Banco Popular en la banca empresarial, que es el área del banco que atiende las necesidades financieras de las empresas. Ahí ya tengo muchos años en el banco y en específico en este campo de la, del tema bancario empresarial. Yo me mantengo normalmente disponible para sus inquietudes, para sus consultas, ¿verdad? Ya tienen este mecanismo del Teams, ¿verdad? Ahí ustedes podrán ingresar en cualquier momento y escribirme alguna duda. La pueden poner en el chat del grupo, o sea, del equipo, o me la pueden dirigir a mí directamente y yo la puedo ver, ¿verdad? Tal vez no ahora, pero ahí en el chat pondré otros datos de contacto, como por ejemplo el número telefónico de mi oficina y, bueno, el correo electrónico ya lo tienen, que es el de la universidad. Ahí en ese correo electrónico también, pues tengo la costumbre de verlo frecuentemente. Tal vez no les contesto así de un momento para otro, ¿verdad? Pero sí me comprometo a contestarles para cualquier inquietud que tenga. Y bueno, tengo muchos años de ser profesor, así que, pues, bueno, y ahora nos tomó de sorpresa desde hace unos meses esta situación que vimos hoy, ¿verdad? Por lo menos durante este cuatrimestre parece que todo apunta a que todas las tutorías serán virtuales y no presenciales. Igual que cerramos el cuatrimestre pasado, es posible que todas las evaluaciones sean digitales también, virtuales. El examen mediante una plataforma donde entran y realizan el examen en línea y por lo menos el proyecto o la tarea o la asignación que tienen que realizar, dos también, igual que dos evaluaciones, igual que dos exámenes, dos proyectos, es muy posible que simplemente lo tienen que entregar en el mismo campus, ¿verdad? Asegúrense que tienen, bueno, siempre ocurre, ¿verdad? Hay que asegurarse que hay acceso al campus para, ahí en el campus tienen la presentación que estoy usando hoy, las que usaré después, otros materiales adicionales, ¿verdad? Y, y bueno, también es una herramienta de comunicación. Lo que pasa es que en el campus, como estamos todos los profesores y todos los grupos, ¿verdad? De cada asignatura, pues entonces ahí se diluye un poco la concentración o la atención o la relación que uno pretende tener, ¿verdad? Así que tomen todas estas indicaciones muy en cuenta. Tal vez me cuenta Diana o Andrés a qué se dedica. Bueno, yo por ser este grupo de Cartago, supongo que son de Cartago, pero si no me cuentan qué parte de Cartago, algo así. Diana o Andrés. Bueno, yo soy de Cartago, específicamente de Aguascaliente, y trabajo como asistente financiera en una empresa en San Pedro que se encarga bueno, se llama ECMED, y se encarga de la venta de equipos de odontología y de laboratorio. Ah, bueno. Asistente, dice que es ahí. Sí, sí, asistente. Ok. Excelente, Diana. De Muchas Aguascalientes, gracias. me entendí entonces. Ajá, correcto, Aguascaliente. Muy bien, de acuerdo. Andrés, ¿qué me cuenta? Sí, don Ronnie y Diana, yo trabajo en el Banco de Costa Rica, soy colega suyo, soy banquero, Ajá, también con varios añillos ahí de estar en el Banco de Costa Rica. Trabajo en el área en el área corporativa, muy parecido al área suya, don Ronnie, pero sí. en la parte de servicios digitales. Yo soy ahí gestor de negocios de varios proyectos a nivel digital, digamos, con la coyuntura que vimos actualmente, pues refuerza un poco
ese tema, ¿verdad? De negocios virtuales, Claro. de una necesidad de ir transformando la banca a un nivel exponencial, ¿verdad? Por la misma afectación. Sí. Entonces, sí, ya llevamos para varios años de tener esa oficina, esa área de negocios ahí en el banco. Ahí es donde me desempeño. Soy de vecino Paraíso Cartago, Paraíso. como saliendo, es más, muy muy cerca ahí de la calle que conecta con Agua Caliente por ahí, Mm. y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Dónde está su oficina? ¿En Cartago? No, la mía está en San José. San Bueno, José. lo que era la oficina del Carmen, ahí Ujú. diagonal a la parroquia del Carmen en San José Centro. Sí, sí, la he Eh, visto. sí, una oficina antigua ahí que Claro. está cerrada por todo este tema. El banco Ujú. decidió cerrarla para diluir un poco ahí en la ofensa público. Pero nosotros, al ser un área aparte, sí seguimos estando ahí. Obviamente estamos de teletrabajo, pero esa es la oficina física, por decirlo así. Muy bien, Diana y Andrés, un gusto. Eh, Esperemos que esto sea de provecho. Ya que no tienen preguntas, pues empezamos con los temas, ¿verdad? Ahí tienen el capítulo 1. Todo esto sigue, digamos, como ya les dije, la guía de lo que desarrolla el libro. Bien, bueno, ustedes, una pregunta, ¿qué énfasis siguen, usted, Diana y Andrés? En mi caso, banca y Yo banca y finanzas. Ok, banca y finanzas ambos, sí, entonces, bueno, ya entonces tienen cierta orientación hacia este tema, ¿verdad? De los mercados financieros. Vamos a ver, el tema financiero es truculento, diríamos, de alguna forma. Tiene sus perspectivas muy particulares. Eh, es toda una rama, digamos, de la economía, pero sigue a veces principios muy diferentes al resto, ¿verdad? Los mercados financieros son aquellos, como dice acá, ¿verdad? Vamos a ver, en la medida que valga la pena, voy a leer algunas cosas, pero otras ustedes las van a ver en el libro y en todo caso las láminas, como les digo, están disponibles en el campus. Entonces, los mercados financieros son aquellos donde las personas que tienen un exceso de fondos los transfieren a las que tienen un déficit, ¿verdad? Entonces, las finanzas básicamente lo que se trata es eh, de generar riqueza, ¿verdad? De alguna manera de representar la riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la riqueza en realidad no son billetes y monedas. Además, en los cursos básicos de economía, yo siempre le digo a los estudiantes, el dinero no produce nada y el dinero no satisface ninguna necesidad, ¿verdad? Entonces, si uno quiere producir aguacates, utiliza, ¿verdad? Semillas, tierra, agua, abono, fertilizantes, algunas herramientas, mano de obra, etc. No utiliza dinero para producir aguacates. Igual, si uno tiene hambre, no satisface el hambre con dinero. Si tiene frío, de nada le sirve el dinero. Si tiene sed, de nada le sirve el dinero. Lo que sirve son cosas como el alimento, o el vestido, o la bebida, o etc. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Que es una manera de transar, es una manera de intercambiar, es una manera de acumular riqueza, ¿verdad? Es una manera de conservar valor, ya veremos todo eso, ¿verdad? Entonces, en los mercados financieros, justamente una de las habilidades que tiene es que al que le sobra, lo puede utilizar de una manera más efectiva, transfiriéndoselo al que le falta, ¿verdad? Veremos a lo largo de la noche de hoy y las que vienen, que casi siempre se considera que las familias, o sea, los hogares, las personas particulares, son casi siempre las unidades superhabitarias. En otras palabras, las que les sobra y por lo tanto las que eso que les sobra lo pueden acumular y conservar en la forma de ahorro.
y que las unidades deficitarias casi siempre son las empresas. Pero vemos también que el gobierno, ¿verdad? O sea, me refiero a sectores de la economía, grupos de agentes económicos que se caracterizan por eso. Las familias son superavitarias, las empresas y también el gobierno son deficitarias. Quiere decir que estas deficitarias más bien absorben el ahorro de las otras, porque les falta, ¿verdad? Porque no, eh, porque no pueden acumular, ¿verdad? Por razones que veremos más adelante. Entonces, en los mercados financieros, estas a las que les sobra, se les permite trasladar a las que les falta, ¿verdad? Por supuesto no, porque sí, no de buenas a primeras, sino a cambio de un rendimiento, de una recompensa, de una compensación, ¿verdad? Porque bien que mal, hay un sacrificio, ¿verdad? Es decir, todo sacrificio conlleva una recompensa. Y en términos financieros, el sacrificio es en términos monetarios, el sacrificio es el trasladar recursos que son propios, que me pertenecen, hacia, hacia un tercero que lo requiere. Y eso conlleva un riesgo, ¿verdad? Y también una posposición de uso. Porque si lo que yo he acumulado, producto de mi ahorro, se lo traslado a otro, pero en algún momento lo quiero utilizar, pues ya lo trasladé, ¿verdad? Hasta que no lo recupere, pues no lo podré utilizar. Entonces, todos estos factores o elementos significan que el que acumula porque tiene un superávit, se genera un sacrificio por transferírselo a otro. Y eso tiene un rendimiento, ¿verdad? Una compensación, como les digo, una recompensa. Y el que lo recibe, porque le hace falta, pues a la inversa, ¿verdad? Va a utilizar algo que no generó previamente, y bueno, lo va a utilizar para sus fines, veremos más adelante, pero por supuesto, eso de alguna manera es como adelantarse, ¿verdad? Porque nadie puede asumir fondos que no le pertenecen, si no es porque de alguna manera sabe y es consciente que él lo podrá devolver. Pues ese lo podrá devolver significa que yo voy a generar eso, ese excedente más adelante y lo podré devolver y seguramente me va a quedar algo adicional, ¿verdad? Es lo más probable, porque o podría quedar tablas, pero casi siempre parte de la gracia de hacerlo es que, bueno, me quede algo adicional a mi favor. Bueno. Entonces, estos mercados financieros promueven la eficiencia, llevando fondos excedentes que sean necesarios, según esto que acabo de explicar, ¿verdad? Hay una eficiencia porque mientras yo no le estoy usando, pues puede ser que no lo obtengo ese rendimiento, esa recompensa, esa compensación, y lo puede trasladar y sí lo puedo obtener, mientras que el que lo recibe, si no lo recibe, pues no podría generar, ¿verdad? Algo más allá de su capacidad, digamos, sin los fondos adicionales que se les transfieren. Son un factor clave para generar alto crecimiento económico, veremos por qué. Tiene efectos directos en la riqueza personal y en el desempeño cíclico de la economía. Todos estos son conceptos que ampliaremos posteriormente. Los bonos y las tasas de interés en cuanto a bueno, el valor instrumento, hay un valor instrumento financiero que es un derecho sobre un ingreso futuro del emisor o sobre sus activos, ¿verdad? Es decir, casi siempre el que obtiene fondos es porque tiene una expectativa de que, como ya les dije, que va a poder generar eso que obtiene de un tercero y algo más, ¿verdad? Que por lo tanto le conviene incursionar en esa negociación. Los activos son un derecho financiero o elemento de propiedad del patrimonio, ¿verdad? Es un concepto casi que meramente contable y
los activos, bueno, ya saben ustedes, son todos esos elementos que forman parte de la propiedad o de los derechos, como dice acá, del agente económico que los posee. El bono es un instrumento de endeudamiento que debe hacer pagos en forma periódica durante un periodo específico. Entonces el bono es una promesa de devolver un principal, un capital que estoy obteniendo de un tercero y por el cual me comprometo a devolverlo completo más un rendimiento. La tasa de interés es el costo de solicitar fondos de préstamo o precio que se paga por la renta de los fondos, ¿verdad? Otra forma de definirlo es la tasa de interés, el precio del dinero. Acá seguimos con otros conceptos. El mercado de bonos permite a las corporaciones y gobiernos solicitar fondos de préstamo para financiar sus actividades. Es lo que ya mencioné hace un rato. Normalmente las empresas, aquí dice corporaciones, es lo mismo, ¿verdad? Las empresas y los gobiernos son los que normalmente solicitan fondos. Sabemos que las familias también, pero hablaremos un poco más en detalle posteriormente. En este mercado se determinan las tasas de interés, ¿verdad? En el mercado de dinero. Hay diferentes tipos de tasas de interés, pero como se comportan de manera muy parecida, en general se habla de una tasa de interés, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, en los modelos, en las teorías que vamos a ver en el curso, vamos a hablar de la tasa de interés como si fuera única, pero en realidad es una amplia gama, una diversidad de tasas de interés, cada una con alguna particularidad. Ejemplos, y bueno, las tasas altas evitan que compremos una casa porque el costo de financiamiento es muy elevado, las altas tasas incentivan el ahorro ya que ganamos más intereses, las altas tasas disminuyen la inversión, y veremos posteriormente cómo esto se explica, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de un edificio que genera empleo. El mercado de valores. Algunos conceptos relacionados con el mercado de valores. Hay una diferencia entre mercado financiero y mercado de valores, ¿verdad? En el mercado financiero lo que se transan son normalmente dinero, ¿verdad? Con todas las particularidades que ya introduje unas, pero vamos a ver con detalle más adelante esta noche otras. El mercado de valores, básicamente lo que se transa son documentos que representan esas cantidades de dinero o esas transacciones que se realizaron, ¿verdad? Por ejemplo, una acción. Una acción es una fracción de la propiedad de una empresa que representa un derecho sobre las ganancias y activos de la misma. O sea, es una fracción de propiedad, como dice acá, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, bueno, por lo menos en Costa Rica, cuando usted crea una sociedad anónima, aunque la cree usted solito con alguien de su confianza, o aunque sea una gran empresa con muchos propietarios, en el acta de constitución normalmente se indica cuántas acciones están representadas, o sea, de cuántas acciones se compone la propiedad de esa empresa. Esto es válido solamente para sociedades anónimas. El mercado de valores es más ampliamente seguido, es el mercado. Esto es muy relativo, ¿verdad? Yo aquí es una de las primeras observaciones que yo haría a la teoría que trae un texto como el que se está usando en el curso. Porque esto es cierto en países donde los mercados de valores están ampliamente desarrollados, pero en nuestro no es el caso, ¿verdad? O sea, en Costa Rica el mercado más ampliamente seguido no es el mercado de valores, es más bien el otro, el mercado financiero. La bolsa de valores afecta las decisiones de inversión porque el precio de las acciones afecta la cantidad de fondos que puede obtener mediante la venta de las mismas para financiarse, ¿verdad? Entonces, el mercado de valores entonces le pone precio a las acciones de una empresa y por lo tanto le pone precio a toda la empresa, ¿verdad? Por eso en Estados Unidos es tan seguido porque las grandes corporaciones, las grandes empresas, pues cuando se dice que suben es porque su valor nominal, su valor de mercado está subiendo.
¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando una empresa está generando muchas ganancias, obviamente la gente quiere formar parte de esa empresa, quiere tener una tajada de eso, y entonces va y demanda acciones. Y entonces el precio de las acciones se disparan y eso representa que el valor de la empresa se está aumentando. Pero a la inversa, ¿verdad? A la inversa lo mismo, ¿verdad? Si una empresa, o cuando una empresa incurre en algún escándalo de corrupción, o cuando sucede algún fenómeno natural, o en este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo de una pandemia, sí, hay ganadores y perdedores, y todo eso genera oscilación en el precio de las acciones de esas empresas en los mercados de valores correspondientes. El alto precio de las empresas, de las acciones, perdón, entonces implica que las empresas pueden obtener más fondos. Esto es relativo, ¿verdad? Porque el alto precio de las acciones también puede desincentivar que la gente las compre. En otras palabras, si usted quiere comprar una acción de una empresa muy prestigiosa y va y se da cuenta que esa acción o esas acciones son carísimas, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, ¿verdad? No me alcanza o no tengo con qué. Por supuesto que el fondeo que las empresas obtienen por medio de la venta de acciones, es decir, por medio de la capitalización que los dueños generan, es invertida o es utilizada en generar más producción para la empresa, por medio de materias primas, de equipo, de mano de obra, de todo lo necesario, de las inversiones, de los gastos necesarios para que la empresa haga todo eso. La estructura del mercado financiero incluye desde instituciones privadas y algunas de estas también son públicas, ¿verdad? Entonces aquí hay otra observación, como bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, compañías de finanzas y bancos de inversión. No me voy a detener aquí porque más adelante se retoman estos nombres. Los intermediarios financieros solicitan fondos de préstamos a las personas que han ahorrado y hacen préstamos a otros. Bueno, esto ya también adelanté cómo es que ocurre. Y en cuanto al dinero y los ciclos del negocio, vamos a definir dinero como cualquier cosa que se acepte como pago de bienes y servicios o para el reembolso de deuda. Entonces, dinero en realidad a la postre es un concepto un poco difuso e impreciso, porque al fin y al cabo de lo que depende es que la gente lo acepte, ¿verdad? Digamos, hay economías en el pasado, más aún, y todavía algunas en el presente, pero cada vez menos, en donde ya llega un momento en que la gente no acepta una moneda determinada porque es tal el grado de inflación que la afecta que continuamente vale menos y menos y menos, ¿verdad? Entonces ocurre en esos casos que deja de ser dinero de manera efectiva y práctica porque la gente deja de aceptarlo. Así como también se empieza a aceptar como dinero, empieza a generarse como dinero, cosas porque la gente empieza a aceptarla como tal, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, la historia cada vez más en auge de las monedas virtuales, ¿verdad? Como el Bitcoin y otras de esas. Hace un tiempo la gente jamás hubiera aceptado eso, porque no existía, no era, o sea, no tenía la fisionomía y la gente no lo había aceptado. Hoy cada vez hay más gente que acepta un pago, o sea, todavía son una minoría, muy reducida, pero es cierto que cada vez hay más gente como parte de esa minoría. Y por lo tanto, para esa gente, un Bitcoin, por ejemplo, es dinero. Ciclo de negocios, ¿verdad? Movimiento ascendente y descendente de la producción agregada de la economía. Esto fue lo que se vio en macro. El curso de macro se dedica solamente a lo que dice este renglón y medio. Así que ni para qué voy a ampliar si ya ustedes pasaron por ahí y en todo caso se retomarán algunas cosas. Cuando la producción aumenta es más fácil encontrar empleo. Bueno, eso, producto de ese curso de macroeconomía, se vio esta relación intrínseca que hay entre producción, empleo e ingreso, ¿verdad? Y que conforme se estimula la producción, también el empleo.
y conforme se estimula el empleo, también los ingresos. Y a su vez, conforme se estimulan los ingresos, hay más demanda, pero la demanda a su vez genera una respuesta en la oferta, y la oferta, por lo tanto, requiere de mayor producción, y se completa el ciclo keynesiano. Recesiones son los periodos de producción agregada declinante, ¿verdad? Como estamos viendo actualmente, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no? Pero sí, estamos viendo un periodo de producción agregada declinante, es decir, la producción de los países, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de una empresa, puede ser que usted me diga, sí, hay una empresa, o dos, o tres, que están aumentando su producción. Seguramente las empresas que producen mascarillas, las que producen alcohol en gel y las que producen, ¿verdad? Pero eso no es la realidad del conjunto de la economía, que sí está declinando. Por lo tanto, significa recesión. Ya saben, en algún momento me pueden preguntar, ¿hay preguntas hasta aquí? Si no los escucho, es... No hay preguntas. Muy bien, muy bien. Sí. De mi parte tampoco, don Ronnie. Bueno, está bien. Si pregunto, o sea, si les consulto alguna pregunta, pues guardan silencio y yo continúo asumiendo que no hay problema. Cambios en el dinero son una forma generadora de las fluctuaciones en los ciclos de los negocios. Sí, bueno, justamente los dos ítems anteriores, las dos viñetas anteriores, se ven influenciadas por la cantidad de dinero, ¿verdad? De hecho, ustedes de macroeconomía vieron una que se llama la teoría cuantitativa del dinero, que dice básicamente que la cantidad de dinero, pues en lo que afecta es en la inflación y no en la producción. Pero la teoría keynesiana dice lo contrario, sí, que la cantidad de dinero puede estimular la demanda y la demanda generar estímulos para la oferta y la oferta generar entonces mayor contratación de personal, entre otros insumos de producción y por lo tanto más ingresos y ahí se da un círculo, digámoslo así, regenerativo virtuoso. Teoría monetaria relaciona los cambios en la cantidad de dinero con los cambios en la actividad económica agregada y el nivel de precios. Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Ese parrafito ahí, que está, incluso está como en negrita, me parece, no sé, en la lámina, pero eso resume lo que vamos a ver en este cuatrimestre, en este curso. Hablando de dinero e inflación, el nivel de precios agregado es el precio promedio de los bienes y servicios de una economía, es decir, también en macro se vio, y aquí vamos a hablar un poco más de eso, que hay un concepto índice de precios al productor, al consumidor, o índice general de precios, es otra forma de conocerlo. Es un resumen de todos los precios de la economía, y sobre la base de ese índice, se va calculando cuánto es que mes a mes, van incrementando los precios. La inflación es justamente eso, un aumento, ¿verdad?, continuo, constante, en el nivel general de precios. El incremento continuo en la oferta de dinero podría ser un factor importante para incrementar el nivel de precios, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que dice la teoría cuantitativa, ¿verdad? Que dice que a mayor cantidad de dinero, aumenta el nivel general de precios. Precisamente en este tiempo se está discutiendo mucho eso. Por ejemplo, en todos estos días que hemos estado hablando, bueno, que aquí a nivel de la comunidad nacional, que el bono proteger, que incentivos para las empresas turísticas, digamos, que si el déficit fiscal y que si estímulos a tal sector o a tal otro, etcétera, muchos dicen, entonces nada más que el Banco Central agarre la maquinita de producir billetes, produzca unos grandes paquetes de billetes y se los pase al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda gaste alegremente. Eso dicen unos, ¿ya?, en un extremo, o esa es una cara de la moneda. En cambio, en el otro extremo hay otros que dicen, no, pero si el gobierno hace eso irresponsablemente, entonces lo que va a pasar es que se va a desatar la inflación y va a ser peor el remedio que la medicina, ¿verdad?
Digo, perdón, peor la medicina que la enfermedad, ¿verdad? Es decir, que tras de que estamos mal, todavía se generaría más inestabilidad. Entonces son, digámoslo así, representantes de teorías económicas contrapuestas, que en algunos temas yo creo que son discusiones que no deberían darse porque ya está resuelto y que en todo caso depende mucho de la situación real de la economía. Pero me parece que muchas veces la gente opina sin realmente ponerse a estudiar, bueno, ¿cómo estamos parados hoy? Y cuáles son los márgenes de maniobra y cuáles son los grados de flexibilidad y cuáles son los rumbos o los caminos que podemos tomar para una solución, por ejemplo, económica en nuestro país. Entonces, esto significa que hay una relación positiva entre dinero e inflación. El mercado de divisas, parte de los temas de la teoría monetaria, pero más todavía de las finanzas internacionales, que es otro curso que ustedes habrán llevado ya o tendrán que llevarlo. Otro de los temas, aquí se toca tangencialmente, la verdad, pero sí tiene mucha relación. Es el mercado de divisas, ¿verdad? Vamos a definir una divisa como cualquier moneda que se utiliza para transar a nivel internacional. Como dice por ahí, el ejemplo más común es el dólar, pero también el euro, ¿verdad? Se utiliza. Del otro lado del charco, como dicen, ¿verdad? El euro vale más, pero de este lado, en el continente americano, utilizamos más el dólar. Y en otras partes del mundo, otros continentes, ¿verdad? Como Asia, África y Oceanía, algunos, bueno, se comparten los dos, pero algunos se inclinan más a los euros, y otros se inclinan más a los dólares. China está haciendo toda una cantidad de esfuerzos para que su moneda, el yuan, se convierta en una divisa, ¿no? ¿Qué es necesario para que China lo logre? De que en la mayor parte de los países del mundo se acepte esa moneda como medio de pago. Entonces no se asusten si el día de mañana, digamos Andrés, que trabaja en el Banco de Costa Rica, ve ahí que ponen en la ventanilla el Banco de Costa Rica, tipo de cambio, colones por yuan. Y a los cajeros y plataformistas les dan un fajo de billetes de yuan para que ya que empiecen a hacer los cambios de moneda, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que se ven venir, pero y que forman parte de estas teorías. El tipo de cambio es la cantidad de unidades de una moneda que hay que pagar por obtener otra, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio del colón es del tipo de cambio del dólar en Costa Rica es cuántos colones debemos entregar por una unidad de dólar. Y así con el euro. El tipo de cambio puede presentar fluctuaciones importantes que tienen un efecto directo en los consumidores, por supuesto, ¿verdad? El tipo de cambio nos afecta a todos. Aunque Diana me diga, digamos, que no usa dólares, que no recibe pagos en dólares, que no gasta en dólares, etcétera, igual podemos decir que, no, que le afecta a Diana, le afecta a Andrés, le afecta a Ronnie, simplemente por el hecho de que muchas de las cosas que compramos, que consumimos, vienen importadas y por lo tanto son pagadas en dólares. Y al ser pagadas en dólares, disculpa, es que estaba viendo a ver si, como estoy proyectando, mantengo la lámina en la pantalla, entonces al rato me fijo si se ha incorporado alguien más. Como, no sé, Diana, usted usa un celular, y ese celular, aunque lo paga en una tienda en colones, el importador lo tuvo que traer de donde lo haya traído y lo pagó en dólares. Entonces, por supuesto, esa compra del importador se vio afectada por el tipo de cambio y es trasladada en el precio que Diana paga por un celular en cualquier tienda en Cartago. Viene ejemplos de tipos de cambio. Otros aspectos, ¿verdad?
conducción de la autoridad de la política monetaria, la administración del dinero y las tasas de interés. El responsable es el Banco Central. Este concepto es central, ¿verdad? Porque algo, o sea, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, ¿verdad? Desde el curso de macroeconomía y todavía en teoría económica, uno debe tener claro que hay fuerzas del mercado que conducen las relaciones económicas en una dirección o en otra, pero que normalmente se pretende que las autoridades gubernamentales influyan en eso para favorecer, ¿verdad?, a la gente, a la economía, ¿verdad? No entremos en elucubraciones de si, ¿verdad?, si hay interés en favorecer a cierto grupo, o intereses políticos, o corrupción, etcétera, no, o sea, simplemente las autoridades normalmente quieren favorecer a la gente, y para eso entonces aplican la política monetaria. Pero la política monetaria vive a la par también de la política fiscal, ¿verdad? No hay una sin la otra, las dos son hermanas. Abarcan campos bastante distintos, separados de la economía del país, pero esos dos campos se tocan, ¿verdad? Se entrelazan en algún momento. Entonces la política monetaria en algún momento tiene que ver con el déficit el déficit fiscal del gobierno, ¿verdad? O sea, y es el caso de Costa Rica. Entonces, por eso ponía el ejemplo de que si el gobierno debe gastar alegremente en necesidades que tenga la gente, o que tenga el gobierno, o que tenga las empresas, etcétera, ¿verdad? Eso es política fiscal, porque es el gobierno gastando. Pero toca la política monetaria en el tanto, puede ser que el gobierno vuelva a ir al Banco Central y le dice, bueno, deme plata, imprima. Y ya eso es política monetaria, ¿verdad? Si accede o si no accede, o las cosas que ocurran alrededor de eso. Listo, ese era el capítulo 1. Si tienen alguna pregunta, me la pueden formular en este momento. Si no, no se preocupen, no tienen que responder, solamente si hay alguna pregunta. Y si no, avanzamos al capítulo 2. Vamos a avanzar un poco más en el capítulo 2 y hacemos un breve receso, como en unos 20 minutos tal vez. Ok, vamos a hablar entonces de mercados financieros. De hecho, eso se trata el capítulo. Ya dijimos que analizan los fondos de los agentes económicos que han ahorrado al gastar menos de su ingreso a los que tienen déficit de fondos, porque gastan más de su ingreso, ¿verdad? Eso es la esencia, esa es la base. Los prestatarios solicitan fondos de préstamos a los prestamistas en el mercado financiero, vendiéndoles valores, ¿verdad? Aquí, casi siempre cuando habla de valores, se refiere a documentos, papeles, que representan derechos, ¿verdad? Representan derechos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo que aparecerá más adelante. Si Andrés quisiera construir su casa y no tiene con qué, el Banco de Costa Rica le ofrece un préstamo y para eso suscriben una hipoteca, ¿verdad? En este caso, el concepto de valores sería la hipoteca. O sea, el título ejecutivo, ¿verdad?, que representa que Andrés le debe un préstamo al BCR por tantos millones y en tales condiciones, ¿verdad? Y se pacta la tasa, el plazo, la garantía, que por ser hipoteca, etcétera, ¿verdad? Y también se establece que en caso de que no cumpla con lo pactado, pues entonces, ¿verdad?, eso se convierte en título ejecutivo y puede ser hecho
obligatorio en un juzgado. Entonces, pero como valores también los certificados, los bonos, las mismas acciones, es decir, y dense en cuenta que cada una de estas cosas que he dicho casi siempre está representada por un documento, un papel, ¿verdad? Entonces, valores no es la plata, no es el dinero, no es billetes y monedas, no, ¿verdad? Sino es el valor, perdón, el documento que genera los derechos representativos de ese dinero. Ok. Ah, bueno, es lo que dice a continuación, ¿verdad? Activo que para la persona que los compra y pasivo para la persona que los vende. ¿No? Importancia. Las personas que ahorran no son las que tienen posibilidades de inversión. Sin mercado financiero es difícil transferir fondos de una persona que no tiene posibilidad de inversión a una que sí la tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el ahorro de la economía no diríamos que está hecho para guardar debajo del colchón, ¿verdad? Es cierto, en el pasado ni nuestros abuelos, tal vez nuestros tatarabuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hacían eso, porque no había un mercado financiero bien desarrollado, la verdad es esa, ¿verdad? Pero el excedente o el superávit o el ahorro de los que pueden contar con eso, no está hecho para guardarlo debajo del colchón. ¿Por qué? Porque la idea es que, la idea básicamente es que ahí debajo del colchón pierde valor. Además de que es inseguro, porque llega un ladrón y revuelca el cuarto y encuentra debajo del colchón la plata, ¿no? Además de que es inseguro, pero especialmente es poco rentable o nulamente rentable, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que el ahorro crezca porque mientras esté acumulado, mientras se conserva, no conviene que pierda valor. Entonces, que crezca al menos, ¿verdad? Al menos en la misma proporción en que pierde valor. ¿Cómo pierde valor? Por medio de la inflación. Pero ya ni siquiera eso, porque estamos diciendo entonces que cuando acumulamos dinero, de alguna manera estamos haciendo una renuncia, ¿verdad? Un sacrificio. Porque dígame sí o no, usted, Andrés o Diana, digamos que recibieron una cantidad de dinero que no se la esperaban. Un premio, un reconocimiento, algo, una herencia. Y de un pronto a otro tienen una buena suma de dinero. Entonces ahí hay dos opciones, o se la gasta o la guarda, la ahorra. Se la gasta, sí, me voy de viaje, me compro un carro, me compro unos apartamentos, me voy de pachanga, ¿no? Todo eso sin confinamiento por la cuarentena, por el COVID. Entonces esa es una opción. Pero si usted decide ahorrarlo, usted está sacrificando eso que deja de hacer pudiendo gastarlo, ¿verdad? Entonces, el punto es que eso requiere una compensación, ese sacrificio, esa renuncia, requiere una compensación. Y esa compensación es el interés. Entonces, el interés está hecho para compensar la pérdida de valor, que es inflación, que esa es la tasa de interés nominal, y la tasa de interés real es la parte adicional, que ya como quien dice, la parte real es la parte que, como su nombre se lo dice, que realmente me gano como sacrificio, como renuncia por guardar el dinero. Entonces, si estas personas que tienen superávit, que tienen excedente, que les sobra, no tienen, o sea, podrían hacer una inversión,
Y ojo, aquí una inversión en este contexto, en este momento que estamos hablando, inversión significa poner a producir ese dinero de una manera, valga la redundancia nuevamente, de una manera productiva, ¿verdad? De una manera real. Es decir, por medio de producción que va a generar ventas y todo eso va a producir ganancia. Y esa ganancia podría ser el rendimiento que yo obtengo por el ahorro generado. Pero el tema es que si esa persona que ahorra no tiene ese proyecto de inversión, no tiene empresa, no tiene una idea de negocios donde invertir, pues entonces mejor se la transfiere a otro que sí lo tenga, ¿verdad? Entonces, a través del mercado financiero, ese ahorro va a la producción por medio de alguien que sí tenga un proyecto y que no tiene los fondos para tal fin. Entonces, los mercados financieros promueven la eficiencia económica y la asignación eficiente del capital. Aquí nuevamente, capital se está refiriendo como a la inversión necesaria, ¿verdad?, para producir. Ya que el prestamista y el prestatario se encuentran en una mejor posición, aun cuando el préstamo no es para incrementar la producción de un negocio. Y aquí ya empezamos con algunas tipologías, ¿verdad? Ya empezamos a hablar, o sea, hay ciertas láminas de esta presentación donde ustedes van a ver así como columnas o como cuadros. Normalmente lo que están haciendo estas láminas es como una tipología, ¿no? O sea, estableciendo diferencias entre tipos de cosas. Entonces vamos a hablar en el mercado financiero del primario y el secundario. El primario se venden nuevas emisiones de un valor. A puerta cerrada, participa la banca de inversión, solo aquí la corporación adquiere fondos nuevos y las condiciones del mercado secundario son las más relevantes para las corporaciones que emiten valores. Ok, ¿qué es el mercado primario? El mercado primario es donde se transa un valor que está siendo emitido, ¿no? Entonces, el mercado secundario es, digamos, una empresa está emitiendo acciones, la saca a la venta, ese mercado primario. O puede ser un banco, puede ser una empresa, puede ser cualquiera, hace una emisión de títulos, de certificados, en el momento en que la hace y la saca al mercado, es el mercado primario, ¿verdad? Aquí dice a puerta cerrada, pero en realidad, ¿verdad? Porque estas son parte de las cosas que a veces tengo que aclarar, como ya expliqué. En Costa Rica, el mercado primario no es a puerta cerrada, sino que hay oferta igual, hay oferta pública, o sea, es un mercado público, ¿verdad? En cambio, el mercado secundario, ¿verdad?, ahí pueden leerlo, revenden valores emitidos previamente, ahí viene el ejemplo de la Bolsa de Valores de Nueva York, y hace más líquidos los instrumentos financieros, más fácil de vender y determina el precio del valor que la empresa emisora vende en el mercado primario. Es el más importante y el que se estudiará. Ya dije, aquí en Costa Rica no es que estos sean los más importantes, ¿verdad? De hecho, el mercado secundario no está tan desarrollado como el mercado primario, que en todo caso ambos tienen un bajo desarrollo. Pero el mercado secundario es cuando ya usted, digamos que alguna empresa emisora en Costa Rica, una de las más importantes, Florida Ice Farm Company, ¿verdad?, conocida originalmente como Cervecera de Costa Rica, pero que ahora es un monstruo de 1000 cabezas. Ok, Florida Ice Farm Company emite acciones. Porque considera que requiere captar capital para nuevos proyectos y que en todo caso su estructura de valor le permite darle más campo ya sea a nuevos accionistas o que los anteriores tengan aún más valor sobre la propiedad. Entonces Florida y Sanford Company emite acciones y se colocan en el mercado primario y la gente las compra, ¿verdad?
Pero digamos que Andrés compró unas acciones, Diana compró otras, pasa el tiempo y por los motivos que sean, digamos que no están a gusto con el rendimiento que obtuvieron, digamos que quieren, o sea, ocupan la plata para una urgencia, digamos que necesitan deshacerse de las acciones porque se van del país y no sé. Entonces acuden al mercado secundario donde pueden revender, ¿verdad?, para que otro a su vez las compre. Y eso ocurre con todos los valores, ¿verdad? Más hay incluso mercado secundario de hipotecas, ¿verdad?, que tampoco en Costa Rica no están tan desarrollados, en otros países sí lo está. Pero digamos en el ejemplo que puse hace un rato, Andrés eh, suscribió una hipoteca con el BCR, obtuvo el préstamo y le está pagando al BCR, ojalá que de manera muy puntual, y el BCR puede agarrar eso y llevarlo a un mercado, ¿verdad? Y decir, mira, aquí vendo la hipoteca Andrés, es buena paga, y miren las condiciones, buena tasa de interés y un plazo adecuado y bla, 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 y habrá alguien que se la compra porque le interesa recibir ese flujo de ingresos que Andrés está generando por medio del pago de la hipoteca. Ventas sobre el mostrador. En esta lámina que habla de mercados de ventas sobre el mostrador, yo no sé si es una traducción, o sea, no me voy a meter con la traducción, pero más bien lo que voy a decir es que en Costa Rica esto se le conoce en ventanilla. O sea, son los valores que se venden, que se comercian, que se transan en ventanilla. Y no a través de sistemas, digamos, de subastas y de transacciones electrónicas que ahora son tan comunes. Bien, estos mercados de ventanilla son parte del mercado secundario. En la bolsa son parte de la bolsa de valores donde se reúnen en un ámbito central compradores y vendedores. Sobre mostrador significa que son ubicados en diferentes localidades y venden a cualquiera que esté dispuesta a pagar, o sea, cualquiera que llegue a comprar, ¿verdad? Y hay un precio, es decir, no hay una negociación, en la ventanilla no hay una negociación, sino que ya están los precios establecidos y si, ¿verdad?, es como ir a comprar aguacates, ¿verdad? El vendedor de aguacates ya tiene el rótulo ahí en la feria del agricultor, estos aguacates valen 500, y yo llego ¿ya?, y si me gustan compro, y si no me gustan a ese precio no compro. Dice que es muy competitivo. Un mercado Don Ronnie, sí, dígame, Diana. en ese caso, ¿cuál sería un ejemplo aquí a nivel de Costa Rica? Es que no me queda como del todo claro. Digamos, tipo de un ejemplo aquí en Costa Rica es los bonos de estabilización monetaria del Banco Central. Usted llega al Banco Central ahí en San José y dice, es que quiero comprar un bono de estabilización monetaria, ¿verdad?, un BEM. Entonces le dicen, bueno, creo que tiene un valor mínimo. Hace unos años era 5,000 y la verdad o sea, debe ser más actualmente. Pero digamos que usted llega con 50,000, con 100,000 colones y dice, es que quiero un bono de estabilización monetaria. Bueno, sí, aquí está, la tasa de interés es la vigente, ¿verdad? Es más, es como funcionan los bancos también, ¿verdad? Que en ventanilla ponen una tasa de interés a un mes tanto, a 3 meses tanto, a 6 meses tanto, a un año tanto, y usted llega con el dinero que tenga y puede comprar el título de valor, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Ve, aquí dice un mercado over the counter, es el de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Este sería el similar a los bonos de Hacienda, es decir, los bonos de Hacienda, los certificados de inversión del Ministerio de Hacienda. Mercado de dinero y de capitales. En mercado de dinero solo se negocian instrumentos de deuda a corto plazo. Son más líquidos y seguros. El mercado de dinero se le llama en Costa Rica más parecido, se le llama mercado de liquidez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que son valores que vencen en el corto plazo. Más adelante verán por ahí que dice que corto plazo en un año o menos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un certificado de 6 meses, ¿verdad?, o lo que sea, usted puede ir al mercado de liquidez y ahí se lo
compran y se lo venden, si usted lo quiere comprar se lo venden, si lo quiere vender se lo compran. Entonces es un mercado hecho para darle más movimiento, más circulación a el dinero que está próximo a realizarse, pero que le faltará tiempo y el vendedor desea obtener ya los fondos. En cambio, el mercado de capitales se negocian deudas de largo plazo, instrumentos de capital contable, ¿verdad? Entonces aquí en el mercado de capitales se negocian las acciones, las hipotecas, los certificados a largo plazo y otros que veremos más adelante por ahí mencionados. Disculpen. Ok. Instrumentos del mercado de dinero. Aquí empiezan a hablar ya de instrumentos, ¿verdad? Esto es otra lámina de tipología, ¿verdad? Empiezan a establecer tipos o clasificaciones. Certificado de la Tesorería de Estados Unidos. Este es el equivalente al bono de estabilización monetaria que yo les decía. Son certificados, son bonos, son títulos que emite el Banco Central de nuestro país, ¿verdad? Y ahí vienen algunas características. Instrumento de deuda a corto plazo con vencimiento en 1, 3, 6 meses. Pagan una cantidad fija al vencimiento y se venden con descuento más baratos que el monto que se paga. O sea, digamos, usted tiene 50,000, entonces llega y compra por 50,000 un bono, un certificado que al vencimiento dentro de 6 meses, digamos, le paga 60,000. Entonces usted ahí rápidamente saca la tasa de interés para saber si le conviene o no le conviene comparativamente con otros instrumentos. Certificados de depósitos bancarios negociables. Estos son, ¿verdad? Certificados de ahorro en nuestro país. Instrumento de deuda vendido por bancos a los depositarios. Pagan un interés anual y el precio de compra al vencimiento, ¿verdad? Entonces, estos son como funciona acá, ¿verdad? Usted llega y deposita 50,000 y a los 6 meses o a un año o el plazo que usted escoja, le dan los 50,000 más la tasa de interés que corresponde. Y en algunos casos se pagan cupones durante el periodo, ¿verdad? Entonces usted puede escoger que no, cero cupón quiere decir, bueno, me lo pagan todos los intereses al final del periodo, o puede ser que usted escoja, bueno, cupón mensual, entonces ya no le van a pagar todo al final del periodo, sino que le van pagando tractos mes a mes, ¿verdad? Y al final siempre le vuelven 50,000 más el cupón que queda al final. Papel comercial son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por grandes bancos y corporaciones conocidas, ¿verdad? Entonces son documentos más, o sea, son más de endeudamiento, ¿verdad? Es que tal vez los dos anteriores, y sobre todo el anterior, ¿verdad? Por ser bancario, se parece más a un ahorro. Pero en este papel comercial usted casi que lo que está haciendo es un préstamo, ¿verdad? Le está dando un préstamo a una corporación de estas o incluso le está dando un préstamo a un banco. Aceptaciones bancarias, instrumentos del mercado de dinero que se aceptan en el curso del desempeño del comercio internacional, ¿verdad? Entonces son documentos que se generan como parte, digamos, de transacciones a nivel internacional. Es un giro bancario por parte de una empresa que es aceptado por el banco, ¿verdad? Entonces puede ser que yo le digo al banco, bueno, le doy una... el banco le dice a una empresa, bueno, usted dígale a su proveedor, ¿no? Digamos que tiene el proveedor en China. Entonces, allá en China le dicen, bueno, yo lo que le puedo reconocer como pago es una aceptación bancaria. Entonces, el banco, el BCR o el Banco Popular u otro banco le dice, bueno, sí, al proveedor en China, sí, aquí hay un documento que demuestra que fulano de tal le va a pagar y si fulano de tal, el comprador no le paga, yo me hago responsable. Es como un aval, es como una garantía que ofrece el banco emisor de la aceptación. Acuerdos de recompra son préstamos a corto plazo.
Son activos que el prestamista recibe si el prestatario no reembolsa el préstamo. Entonces, un acuerdo de recompra es que yo, digamos, tengo un certificado o tengo un título valor cualquiera a un año, pero yo lo tengo, todavía le falta un año de vencimiento, pero yo ocupo el dinero, no sé, por 3 meses, y entonces lo pongo en el mercado secundario, lo pongo a la venta con un acuerdo de recompra, y eso significa, bueno, deme en este momento una fracción del valor total, pero yo en 3 meses me comprometo a volver a reembolsarle, como dice acá, el monto del documento del título del valor. Instrumentos de mercado de capitales están las acciones, ¿verdad? Derecho patrimonial sobre la utilidad y los activos de una empresa. Hipotecas, ¿verdad? Préstamos emitidos a pequeños propietarios para adquirir viviendas, terrenos u otra infraestructura. Bonos corporativos, ¿verdad? Son emitidos por corporaciones que tienen evaluaciones de crédito muy altas. Ofrecen pago de intereses 2 veces al año y liquidar el valor nominal final. Entonces, este es un título de deuda de una empresa corporativa. Valores del gobierno de Estados Unidos. ¿Ya? Estos vienen a ser los títulos de Hacienda. A largo plazo emitidos por la tesorería para financiar el déficit del gobierno federal. Es el valor más líquido. Se dice que es más líquido porque en general, en los países en general, los títulos valores emitidos por un gobierno tienden a ser sumamente seguros, o sea, son de muy bajo riesgo. Entonces, esa cualidad les permite que son transados de manera muy fácil, muy ágil, ¿verdad? Por supuesto que eso también implica que las tasas de interés que pagan no son tan altas, porque no hay un riesgo elevado inherente al título. Valores de la Agencia de Gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Son emitidos por agencias gubernamentales, ¿verdad? ¿Qué son agencias gubernamentales? Empresas o instituciones que requieren un fondeo, ¿verdad? Que tal vez no pasan por el Ministerio de Hacienda, o sea, por el gobierno central, y que tienen la facultad, ¿verdad? Por decir algo, una empresa aquí en Costa Rica como el ICE, o el INSS, etcétera, ¿verdad? Que pueden generar títulos. Bonos de los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, eso aquí en Costa Rica todavía no existe, ¿verdad? No tenemos gobiernos estatales y los gobiernos locales son las municipalidades. Yo entiendo que hay una ley que le faculta emitir títulos de deuda, pero no se está haciendo todavía. Préstamos a los consumidores y bancos comerciales, ¿verdad? Son realizados por los bancos y si son préstamos al consumo, los hacen las corporaciones financieras. Internacionalización de los mercados financieros, ¿verdad? Entonces aquí se habla de bonos extranjeros, eurobonos, ¿verdad? O sea, los bonos extranjeros son simplemente valores que se transan en el mercado internacional. Y un eurobono es un bono denominado en una moneda distinta a la del país en el que se vende. Costa Rica justamente el año pasado, bueno, desde el gobierno de Laura Chinchilla y todavía en el gobierno de Solís, y también lo ha hecho el gobierno actual, el de Carlos Alvarado, han estado emitiendo deuda del gobierno en dólares, ¿verdad? Entonces, por eso se le ha llamado eurobonos. De hecho, la última de las leyes que autorizó la emisión de estos certificados, de estos títulos, se le llamó así popularmente ley de los eurobonos. Y las euromonedas son monedas extranjeras que se depositan en bancos ubicados fuera del país de origen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando el Banco Central de Costa Rica parte de sus reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Las reservas monetarias es la acumulación de dólares que un gobierno hace para sufragar obligaciones que tiene con el exterior. Entonces, esas reservas monetarias, una parte la invierten fuera del país, ¿verdad? Entonces eso se convierte en euromonedas, porque son monedas extranjeras depositadas
a nombre de, en este caso, bueno, una entidad, un agente económico ubicado en otro país. Y en el mercado mundial de valores se ven incentivados por el incremento en la tasa de interés en las bolsas de mercados extranjeros. Bueno, lo normal, ¿verdad? Se especializa en negociaciones que se realizan en los mercados de valores extranjeros. Así los extranjeros proveen fondos a los estadounidenses, o sea, en este caso a los costarricenses, y ayudan a financiar el gobierno central. Función de los intermediarios financieros, el financiamiento indirecto. Ok, eso que decíamos, que un banco capta de un superavitario que tiene excedente, que le sobra, para trasladarlo a un deficitario, que más bien le hace falta, que tiene faltante. A eso se le llama intermediación financiera, a eso nos dedicamos en los bancos, ¿verdad? El chiste es hacerlo bien, ¿verdad? De buena manera y que sea apegado a las necesidades de los clientes y en general de la economía del país. Resulta que esta intermediación financiera también implica costos de transacción, ¿verdad? Que son el tiempo y el dinero que se usa para realizar las transacciones. Entonces, por ejemplo, desde captar dinero, un banco, un intermediario, desde captar dinero al público, por un lado, y por otro, trasladarlo al público, ¿verdad? Por medio de un crédito, todo eso lleva tiempo y dinero, ¿verdad? Tiempo por los trámites y dinero también por todos los trámites, ¿verdad? Todas las cosas que tienen que suceder para que eso funcione bien. Los pequeños prestamistas no tienen oportunidad fuera de los intermediarios para estos costos, ¿verdad? Si esta intermediación tuviera que hacerlo uno pequeño, ¿verdad? Le resulta muy difícil. Para eso, bueno, existen las instituciones financieras. Por supuesto, sí, hay prestamistas, sí hay usureros, sí hay garroteros, sí hay, ¿verdad? Todos esos personajes que son pequeños prestamistas, pero por supuesto lo hacen en muy baja escala y con niveles de riesgo muy elevados, etc. Aprovechan esa economía, esa escala, ¿verdad? Reduciendo los costos por transacción por dólar o por colón cuando aumenta el número de transacciones. Entonces, eso es una ventaja que tienen los intermediarios, los bancos y todos los demás que tienen esa misma función. Y es que aprovechan las economías de escala. Y permiten dar servicios de liquidez, ¿verdad? Es decir, si usted tiene un derecho, tiene un valor, tiene algo, y quiere convertirlo en dinero rápidamente porque lo necesita, pues también la intermediación lo permite. Luego, además de los costos de transacción, la intermediación permite compartir los riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos, o sea, siempre que hay dinero por medio, y cuando un A se lo traslada a un B, siempre hay riesgos, ¿verdad? Ya sea que A se lo traslada a B en forma de depósito bancario, o ahorro, o como sea, como también si B se lo traslada a C en la forma de un crédito, un préstamo, una inversión, alguna otra cosa. Entonces, los intermediarios crean y venden activos que tienen características de riesgo con las cuales las personas se sientan a gusto. Por ejemplo, los ahorrantes se sienten a gusto con la forma en que los bancos, ¿verdad? Aunque no es transparente para ellos porque ni cuentas se dan, pero se sienten a gusto con la forma en que los bancos prestan el dinero por medio de hipotecas y por medio de instrumentos seguros. Los intermediarios usan fondos que adquieren mediante la venta de estos activos para comprar otros más riesgosos, ¿verdad? Entonces tenemos esta circunstancia de los de la venta de activos para mitigar el riesgo que enfrentan los intermediarios. La transformación de activos, los bajos costos de transacción permiten compartir el riesgo a un bajo costo, obteniendo una ganancia por la diferencia de ambos. Entonces, la ganancia estriba
en el margen de intermediación, ¿verdad? Es decir, el margen de intermediación surge de la realidad en que un banco por captar un ahorro paga X tasa de interés, pero luego para prestar ese mismo ahorro obtiene una tasa de interés superior, ¿verdad? Una es la tasa de interés pasiva del banco y otra es la tasa de interés activa del banco. La activa siempre es mayor que la pasiva. La diferencia entre ambas tasas es el margen de intermediación. Por supuesto que ese margen de intermediación el banco tiene que pagar costos administrativos, tiene que pagar el riesgo de que no salga bien las cosas, tiene incluso que considerar el costo de encaje legal y otras cosas que veremos más adelante, pero también una parte es la ganancia que obtiene el banco por ese ejercicio. Y la diversificación es la inversión en activos cuyos ingresos no siempre se desplazan juntos. Riesgo global menor que el individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, un riesgo relacionado con la diversificación es lo que llamamos el calce de plazos. El calce de plazos es que, por ejemplo, los ahorrantes depositan a tasas de, perdón, a plazos de 3 meses, 6 meses, un año, ¿verdad? Etcétera. Pero pero los préstamos con los cuales se utiliza ese dinero ahorrado, los préstamos están a plazo más bien de 3, de 5, de 8, de 10, 20 años, ¿verdad? Entonces hay un descalce de plazos que es producto de la diversificación en la que incurre el banco y que también tiene que ver con el punto anterior de los costos de transacción, ¿verdad? Porque si usted pusiera, no sé, si para una hipoteca, para comprar una casa que genera una hipoteca, usted ocupa 100 millones, digamos que para eso tiene que reunir a 50 ahorrantes de 2 millones cada uno, ¿verdad? Hacer eso es complicado y tiene un costo de transacción enorme. Y la diversificación permite mitigar ese costo de transacción, pero también el riesgo de calce de plazos. Y otro elemento de estos que estamos repasando es el de información asimétrica, selección adversa y riesgo moral. Información asimétrica es que dentro de los riesgos en los que incurrimos en el ejercicio de la intermediación financiera, uno muy importante es que no sabemos todo lo que deberíamos saber, ¿verdad? Cuando le entregamos el dinero a alguien. Por ejemplo, en el acto de prestar dinero, ¿verdad? Uno necesita saber muchas cosas de esa persona que va a recibir el dinero para asegurarse que lo puede devolver. Y normalmente no se tiene, o sea, lo normal es que uno se tenga la capacidad de conocer toda la información necesaria para asegurarse de eso, ¿verdad? De hecho, tan asimétrica la información en estos casos que uno no sabe qué hay en la cabeza de la persona, si es una persona que tiene de verdad intenciones de pagar o más bien sus intenciones son de estafar o de dejarse el dinero sin devolverlo, ¿verdad? Y eso, como está en la cabeza de la persona, nunca se va a poder revelar. Bueno, así como eso, si tiene problemas legales, si tiene un mal desempeño productivo en la empresa, si tiene costumbres que no van acordes con una adecuada administración del dinero, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas que forman parte de información asimétrica. Y selección adversa es entonces que como resultado del anterior de la información asimétrica, puede ser que, como dice por acá, que no se le dé un préstamo a alguien que realmente lo merece, que realmente conviene dárselo, y que sí se le dé a una persona que no convendría dárselo si no tuviera toda la información, ¿verdad? Esa es selección adversa. Y en la intermediación financiera ocurre mucho. Y el riesgo moral. El riesgo moral es, bueno, ¿qué pasa después cuando ya recibe el dinero, ¿verdad? El riesgo moral puede ser que la persona realmente no tenía intenciones de devolverlo, entonces se lo dejó, o que lo invirtió en algo diferente, ¿verdad? Que no era tan productivo, que no era
que no iba a generar un rendimiento o que en un momento de apuro se prefirió hacer con el dinero otra cosa. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa después de haber otorgado el préstamo? Que ponga en probabilidad de no pago la deuda. Tipos de intermediarios financieros e instituciones de depósito, ¿verdad? Están los bancos, ¿verdad? Aceptan depósitos de individuos e instituciones y conceden préstamos, ya sabemos, incluyen bancos comerciales e instituciones de ahorro. Y están los bancos comerciales que generan depósitos en cuentas de ahorro y a plazo y cuentas corrientes, préstamos comerciales a consumidores, hipotecas a empresas, a instituciones, a organizaciones, tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen las asociaciones de ahorro y préstamo. En nuestro país esto, lo más similar que podríamos decir son las cooperativas. Cooperativas del sector de ahorro y préstamo. Tienen depósitos de ahorro a plazo y cuentas de cheques. Aquí en Costa Rica no las cooperativas, más aquí en Costa Rica, solamente los bancos tienen cuentas de cheques o cuentas corrientes. Las cooperativas no, y las demás. Y las uniones de crédito. Uniones de crédito podríamos decir que se parecen más a asociaciones solidaristas, a mutuales de ahorro y préstamo, aunque no, mutuales de ahorro y préstamo, más bien ubiquémoslas en el anterior, que si tienen a ser mutuales, cooperativas, ¿sí? Pero las uniones de crédito sí pueden ser asociaciones solidaristas, financieras, son pequeñas, atienden un grupo particular y algunas dan préstamos corporativos. Si gustan, vamos a parar en este momento. Son las 7:37. Voy a dar 5 minutitos para que no se nos haga muy tarde. En 5 minutitos volvemos. Si hay alguna pregunta, la tenemos al regreso. Nada más estén atentos ahí al regreso. En 5 minuticos bueno, por lo menos a mi reloj 7:43. Volvemos para la parte final de esta presentación. Perfecto, entendido. Gracias. 5 minutitos, Diana y Andrés. Perfecto, don Ronnie.
Bien, continuamos. Sí, señor. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la... Mira, faltaba una lámina para terminar. Bueno, no importa. Regulación del sistema financiero. ¿Por qué el sistema financiero tiene que ser regulado? Claramente porque maneja dinero ajeno, ¿verdad? Es más, en el pasado, hace muchos años, ustedes ni se acuerdan, no habían nacido seguro. Pero cuando la regulación del sistema financiero era muy flojita o casi no existía, pues se dieron muchos problemas, ¿verdad? Y sobre todo con los depositantes. Por eso veremos que la regulación del sistema financiero lo que más tiende es a proteger al depositante, aun cuando también toca temas relacionados con el prestatario, es decir, quienes reciben los préstamos. Con el depositante para que el sistema financiero, para que el mercado financiero, ¿verdad?, funcione bien, pues debe haber confianza del público. Y si el público tiene sospechas de que en los bancos, en las instituciones intermediarias, su dinero no va a ser bien manejado, pues entonces no va a funcionar, porque entonces no va a haber depósitos, no va a haber ahorros, no va a haber, ¿ah? Entonces el sistema financiero, la intermediación financiera se ve bloqueada. Entonces la supervisión lo que viene es a establecer reglas, pautas, directrices, normativas y un montón de cosas dirigidas a buscar que los intermediarios asuman patrones de conducta adecuados para garantizar el buen uso del dinero, ¿verdad? Aquí tal vez una acotación, muchas veces quienes van a sacar préstamos a todo tipo de bancos y a todo tipo de instituciones, eh, todos los que prestan dinero dentro del sistema financiero, muchas veces se quejan los clientes que solicitan créditos, que me pidieron muchos documentos y que me tardan en resolver y que me piden tal requisito y tal otro, ¿eh? Y algunos hasta en broma dicen, es que solo faltó que me pidieran la cédula de mi abuelita y no sé qué, ¿verdad? Todo eso en gran medida, no enteramente, no es que completamente, pero sí en una gran medida obedece a normas establecidas por la regulación financiera, ¿no?, precisamente buscando romper en la medida de lo posible, aunque sabemos que es imposible. Digo, no se puede lograr romper completamente con la simetría de la información, pero sí buscando, ¿para qué? Para evitar una selección adversa que después conduzca a un riesgo moral, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo de la regulación. Aumentar la información disponible a los inversionistas para eliminar el riesgo moral e incrementar la eficiencia. Valga decir que la misma regulación también, lo que acabo de decir para intermediarios, también es válido para cuando alguien invierte directamente en otro que va a utilizar los recursos. Es decir, en la parte por lo menos del sistema financiero donde participan intermediarios, el depositante le da una entidad, a un intermediario, y el intermediario se lo presta a un tercero. Pero hay transacciones, por ejemplo, en bolsa de valores o en otras de las tipologías que vimos acá, ¿verdad? Por ejemplo, donde decía papeles comerciales y todo eso. Hay momentos en donde el que va a depositar lo hace directamente con el que necesita prestado el dinero, ¿verdad? Bueno, en esos casos, como en la bolsa de valores, ¿verdad?, donde muchas veces el que compra una acción se la compra de forma directa a la empresa que emite las acciones. En esos casos también aparece la regulación. Y también hay mecanismos, ¿verdad?, y requisitos que se establecen por parte de los reguladores
para evitar el sesgo de información o la asimetría de información. Asegurar la integridad del sistema financiero y no crear pánico financiero, con 6 tipos de regulaciones, ¿verdad? Entonces están las regulaciones de 6 tipos. Restricciones de entrada, que estas son regulaciones que tienen que ver con el hecho de que no cualquiera puede decir, de aquí me pongo un banco y empiezo a captar depósitos de ahorro, ¿verdad? Eso es muy, muy restringido y muy delicado, ¿verdad? Es tan restringido que usted no le puede poner banco a una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, usted le quiere poner, no sé, banco de alimentos o banco de sangre. Bueno, debe ser muy cuidadoso porque hasta el uso de la palabra banco está muy restringida dentro de este concepto, para evitar que haya posibilidad de un fraude. La revelación, las cuentas, la información, todo lo concerniente a una entidad financiera intermediaria, tiene que estar muy bien revelado, es decir, muy bien expresado para que el público lo pueda manipular, lo pueda entender, lo pueda revisar. Restricciones sobre los activos y las actividades. Está también muy restringido como parte de la regulación. En qué cosas se pueden meter los intermediarios, qué cosas pueden hacer y qué no. Por ejemplo, en Costa Rica, por lo menos, un intermediario financiero no puede ponerse una empresa de otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, un intermediario financiero no puede ponerse una empresa de lavacar, por decir cualquier tontería. De hecho, no puede ponerse una empresa de ninguna otra cosa que no esté autorizado. Entonces, las únicas empresas que se pueden poner un intermedio financiero hoy por hoy son una operadora de pensiones, una agencia de seguros, un puesto de fondos de inversión, un puesto de bolsa, cosas de ese tipo, ¿verdad? Seguros de depósitos. También hay toda una regulación relacionada con el hecho de que para evitar la inseguridad y la desconfianza del público, se garantiza de que, ¿verdad? Y esto con una serie de condiciones, según el tipo de entidad y hasta cierto monte, y según el tipo de ahorrante, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, se asegura que si usted tiene un depósito en una entidad financiera, y quiebra o sucede algo, por lo cual esa entidad no le puede devolver el dinero, entonces el seguro le cubre, ¿verdad? Y son las autoridades las que se comprometen a devolverle el dinero. Límites sobre la competencia. Hay ciertas regulaciones, ¿verdad? Estas son cada vez menos, pero por supuesto las primeras, las restricciones de entrada, ya son límites sobre la competencia. Pero en general los límites sobre la competencia tienden a desaparecer porque más bien se piensa que la competencia es sana, ¿verdad? Pero hay algunos límites que impiden que los bancos compitan así de forma muy agresiva entre ellos. Y restricciones sobre tasas de interés, ¿verdad? Que antes eran, o sea, hubo una época en la historia económica en donde era muy común que se le pusieran límites a las tasas de interés. Luego eso desapareció. Y por lo menos en Costa Rica eso fue hasta que, qué sé yo, hace 2 semanas, más o menos, se aprobó este proyecto de ley que regula las tasas de interés de usura, que llamaron ahí en el proyecto de ley, ¿verdad? Entonces esas son restricciones sobre las tasas de interés. Imponen límites, imponen restricciones, imponen condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que no puede haber una cláusula que penalice el pronto pago del crédito, cosas de ese tipo. El capítulo que sigue es muy pequeño, muy breve, ¿verdad? Y se refiere al concepto de dinero, significado del dinero, cualquier cosa que se acepte con, ¿verdad? Ya hablamos de eso, ya dijimos que es dinero, y dentro de las categorías de dinero, ¿verdad? Están las cuentas corrientes, los depósitos de ahorro, el circulante, ¿verdad? El circulante son billetes y monedas en poder del público, es decir, que están en la calle. Son conceptos muchos de estos que ya vienen de la macro, del curso de macro que ustedes llevaron anteriormente.
Pero en el curso de macro decíamos que billetes y monedas en la bóveda del Banco Central no se considera dinero porque no está circulando, ¿verdad? Como el emisor del dinero, de billetes y monedas del circulante, es el Banco Central, cuando el Banco Central tiene el dinero metido entre sus bóvedas, no se considera, o sea, no se contempla, no se cuantifica, no se suma, porque no está circulando. Entonces lo que se considera moneda es el circulante, o sea, lo que anda, en lo que está en las carteras, en los bolsillos, en las billeteras, en las cajas registradoras y en las bóvedas de instituciones intermediarias o etcétera. Riqueza es el conjunto de elementos de propiedad que sirven para acumular valor. Dinero más obra de arte, más propiedades y un montón de cosas más. Ingreso es el flujo de ganancias por unidad de tiempo. Las funciones del dinero, bueno, siempre se ha sabido que el dinero cumple estas tres funciones, siempre se ha considerado medio de cambio. Es decir, medio de cambio es para intercambio, ¿verdad? Es decir, yo tengo algo que otro quiere adquirir, un pan, y acepto, a cambio de ese pan, acepto dinero, ¿verdad? Entonces es un medio de intercambio. Y para esto debe cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Estandarizarse fácilmente, es decir, que vea que tenga una forma diferenciable por la gente que lo haga reconocible. Aceptarse ampliamente, ser divisible, fácil de portar, durable, ¿verdad? Son condiciones que debe cumplir algo para que pueda ser un medio de intercambio. Luego es unidad de cuenta, ¿verdad? Unidad de cuenta quiere decir que todas las cosas las expresamos en unidad monetaria, es decir, en unidad de dinero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber qué gastó durante una semana, en lugar de decir, bueno, gasté una galleta, una pizza, un reloj, un celular, una entrada al cine, un 40 litros de gasolina, etcétera. En lugar de decir eso, todo eso que se expresa en unidades físicas muy, muy diferentes y que son totalmente heterogéneas, en lugar de hacer eso, uno puede decir, bueno, todo lo equipara, todo lo unifica en una sola unidad de medida, que es la unidad monetaria. Entonces uno sabe, bueno, la galleta costó 100, la pizza costó 1000, el celular costó 80.000, la entrada al cine costó 5.000, etcétera, ¿verdad? Y todo eso ahora sí lo puedes sumar, porque todas las cosas, todos los bienes y servicios, todo lo que es valioso en la economía, puede llevarlo a una única unidad de medida, que en este caso es el dinero. A eso se refiere que el dinero cumple la función de unidad de cuenta. Y luego almacén de valor, ¿verdad? O depósito de valor. Quiere decir que el dinero sirve para guardar el valor de las cosas, o sea, para guardar valores, ¿verdad? O si usted quiere ahorrar en lugar de guardar manzanas, o de guardar galletas, o en lugar, ¿verdad? Que se descomponen, son obsolescentes, se deterioran, pueden ser dañadas, etcétera. En lugar de todo eso, lo conserva en dinero, que es un depósito del poder adquisitivo a través del tiempo. Aquí el problema es que ese poder adquisitivo se puede ver también deteriorado a través del tiempo por la inflación, como ya expliqué hace un rato. Se guarda dinero por su liquidez, facilidad de convertirse en medio de cambio. Evolución del sistema de pagos. Aquí hay como una línea, digamos, de secuencial, de cómo es que el dinero se va transformando desde dinero en forma de bienes, ¿verdad? Esto a lo largo del tiempo. Antes el dinero estaba en forma de bienes. Por ejemplo, dicen que los indígenas de nuestro país
utilizaban el cacao, ¿verdad? Para intercambiar como medio de cambio, ¿verdad? O sea, cumplía las funciones del dinero. En otro momento de la historia, el tabaco, ¿no? En la antigüedad, en Oriente y en otras zonas del mundo, se usaban la sal como medio de cambio, como dinero, y así por el estilo. Luego, dinero de curso legal, que era papel moneda con garantía en ser convertido en metales preciosos. Entonces, se emitía dinero sobre las existencias de oro, ¿verdad? Entonces, podía emitir dinero el que tenía oro guardado en una bodega. Entonces decía, bueno, yo voy a emitir tanto dinero sobre la base del oro que tengo guardado. Se suponía que ese dinero podía ser cambiado por el oro en cualquier momento que la persona lo quisiera. Esto es porque básicamente el oro era el medio de cambio, o sea, se hacían pagos con oro. Pero para que la gente no anduviera cargando oro, con todos los riesgos y con toda la incomodidad y con todos los problemas que eso significaba, pues entonces había certificados, o sea, papeles, documentos que eran respaldados con la existencia de oro. Luego aparecieron los cheques, ¿verdad? Instrucción para transferir dinero a la cuenta de otra persona. Reducen costos y y aumentan la eficiencia. Luego, ¿verdad? Los cheques era ya porque existían depósitos de ahorro, existían las cuentas corrientes, y entonces el documento que uno emitía, un cheque, estaba respaldado por el dinero que había depositado previamente en una cuenta corriente, ¿verdad? También había un respaldo, igual que en el caso anterior del dinero de curso legal. Y luego, el cheque a su vez se transformó en pagos electrónicos, ¿verdad? Que en lugar de mediar un documento físico, mediaban documentos electrónicos, ¿no? Entonces se pagaban, en lugar de andar circulando un documento, un papel que también se deteriora, se daña, pues se roba, etcétera, más bien lo que circulaban eran impulsos o bits, ¿verdad? Electrónicos, que transferían los derechos, los derechos que respaldaban se transferían entre cuentas, ¿verdad? Entonces ya aquí vinieron las transferencias electrónicas, los pagos electrónicos, las deducciones automáticas, etcétera. Y luego, ¿verdad? El dinero electrónico, donde están las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, el efectivo electrónico, ¿verdad? Hoy por hoy, hasta las tarjetas virtuales, y las transferencias de todo tipo. Medición del dinero. Bueno, ¿cómo se mide el dinero en la economía? Ya dijimos que el dinero se define por la conducta de los individuos. Para medirlo debemos saber qué activos se consideran dinero. Entonces, para esto tenemos varias medidas. Son convencionales, son medidas muy conocidas y también se vieron en los cursos de macro que ustedes ya llevaron. Está el M1, ¿verdad? El M1 es el circulante. El circulante ya dijimos que son todos los billetes y monedas que están en poder del público. Y público se refiere a todos, que no sean bancos centrales. Más los depósitos en cuenta corriente y cheques viajero, ¿verdad? Que el cheque viajero era una forma, o sea, era en lugar de andar cargando un cheque de un banco que si usted viajaba a otro país, no se lo iban a aceptar, pues habían empresas que reciben su dinero y le daban como un certificado, ¿verdad? Que dice usted puede ir al otro país y se lo cambian por el mismo monto, acá, menos una comisión. Bueno, esos son los cheques de viajero que cada vez, yo creo prácticamente que ya no existen. Y el M2 es todo lo anterior, el M1, más los depósitos a la vista, en este caso en cuentas de ahorro. Depósitos de ahorro y cuentas de depósito del mercado de dinero. El mercado de dinero es ese mercado de alta liquidez que, por ejemplo, debe ocurrir igual en el PCR, pero en el Banco Popular tenemos una sociedad de fondos de inversión
Y hay unos fondos de inversión que se llaman así, mercado de dinero. Entonces usted hace un depósito ahí y no hay cheques y no hay transferencias electrónicas ni nada, pero con solo que usted mande un correo electrónico y a veces casi que hasta con una llamada, a usted le hacen la transferencia. Entonces son depósitos de muy alta liquidez. Más acciones de fondo mutuo en mercado de dinero. Y, no, sí, bueno, esta lámina sí no tiene mucha importancia porque habla más bien, ustedes ven ahí que habla de las razones de la FED para revisar sus cifras, ¿verdad? Y son cuestiones meramente de tipo estadístico de cómo manejan en Estados Unidos. En todo caso, es la última lámina y quisiera saber si todavía están ahí Diana y Andrés, Sí. si hay alguna duda, Sí. alguna consulta, algo que les pueda ayudar más. Bueno, yo hasta el momento no tengo dudas, más bien muchísimas gracias y me ayudó a aclarar varios conceptos también. Bueno, qué dicha, Diana. Sí, don Ronnie, más bien muchas gracias, como dijo Diana, por el espacio, ¿verdad? Suministrado en esta noche. Queda muy claro los conceptos. Un repaso que nos sirve de mucho para entender los conceptos de estos 3 capítulos y más bien reiterarle el agradecimiento. Bueno, como ya saben, la siguiente tutoría está programada para dentro de 2 semanas, ¿verdad? Mismo canal, misma hora, mismo día, etcétera. Para la segunda tutoría que abarcan los siguientes capítulos, ¿verdad? Así que, bueno, si tienen gusto de acompañarnos, serán bienvenidos. Y si no, ahí en próximas ocasiones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Estamos entonces. Es correcto. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches y que la pasen muy bien. Buenas noches. Igualmente, buenas Muchas noches. gracias. Bueno.